Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de Responsabilidad Civil organizado por B-Lawyer y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Julio Solís Cózar, quien nos va a exponer el tema de nociones de responsabilidad civil extracontractual. El doctor Julio Solís es asociado del estudio Melgarge Abogados, responsable del área de Derecho Civil e Investigaciones Jurídicas, profesor de Acto Jurídico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Privada del Norte, presidente ejecutivo del Instituto Latinoamericano de Derecho y Cultura ARGE, profesor honorífico de la Universidad de Durango, cronista de la revista de Legislación y Jurisprudencia. Ha sido miembro de la Comisión Consultiva en el área de Derecho Civil del Colegio de Abogados de Lima y ha sido miembro también de la Comisión de Reforma del Código Civil en lo referido al ejercicio de la capacidad jurídica. Es autor de los libros El contrato de alimentos, Derecho a una ancianidad digna y propuesta para su incorporación al Código Civil peruano, y el libro de Derecho Notarial, Escriba, Tabelión y Actuario. Estimado doctor Julio Solís, a nombre de B-Lawyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente este curso de responsabilidad civil. Nos sentimos muy honrados con ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Muy amable, querido doctor, por la cálida presentación, por la invitación de B-Lawyer también, ¿no? Para poder en esta ocasión compartir con ustedes información acerca del tema referido a la responsabilidad extracontractual. Bueno, permítanme un segundo. Lo primero que deseo es hacer uso de la pizarra para que, si tienen a bien, tomar nota de lo que aquí vamos a conversar, ¿no? En esta ocasión. Entonces, bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy día es responsabilidad extracontractual. Muy bien. Vamos a ordenar el tamaño. Quien tiene el gusto de estar con ustedes, Julio Santiago Solís Gózar. Muy bien. Entonces, lo primero, un poco para situarnos, si acaso tuviésemos que establecer una palabra clave o un hashtag, acaso, ¿no? de lo que vamos a hablar ahora y de lo que representa en general la responsabilidad extracontractual, podría ser así, ¿no? A ver. Hashtag daño. Porque es el daño, así como en el acto jurídico, es la palabra voluntad la que representa todo el contenido del curso. En el tema de responsabilidad civil en general, es pues el daño, la palabra emblemática, ¿eh? Ahora, otro tema también creo muy interesante, del cual podríamos compartir en esta ocasión, es que sé que ustedes conocen muchos principios, muchos aforismos, apotegmas, locuciones latinas, ¿no? Pero por encima de todo están las famosas máximas, ¿no? Entonces, principios, por supuesto, ¿no? que se conoce debidamente, pero las máximas tienen algo en particular. Las máximas son como creaciones humanas, intelectuales, que no pueden ser refutadas. Algunos principios, como por ejemplo, verba volan scripta manent, que significa las palabras vuelan, los escritos quedan, para alguna cultura donde la palabra tiene un valor mayor a nuestra cultura, por ejemplo, pueden decir, no, aquí la palabra, el valor de la palabra tiene más peso que lo escrito inclusive. Bueno, in claris non fit interpretatio, por ejemplo, ¿no? Lo claro no necesita interpretación. También se puede criticar, porque por más que esté claro un contrato o un testamento,
hay que interpretar. O puede ser, por ejemplo, accessorium sequitur principale, por ejemplo, ¿no? Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Eso sí goza de mayor fortuna. Pero si vamos a hablar de máximas y vamos a tratar el tema de la responsabilidad extracontractual, pues es muy importante en esta noche citar a uno de los juristas de la antigüedad que gozan de gran fortuna y de gran prestigio, y además un jurista que ha sido respetado por sus pares. Me refiero pues a los juristas del derecho romano clásico, que es Ulpiano, ¿no? Entonces, Ulpiano tiene tres máximas que todos nosotros debemos de saber de memoria y que debemos entenderla, interpretarla y aplicarla en el ejercicio de nuestra profesión, asesorando y realizando pues la defensa técnica, inclusive, ¿no? Siendo también personas de gran prestigio en cuanto a la credibilidad, como los notarios, los jueces, etcétera. Estas máximas de Ulpiano, como les comento, que están en una posición estelar, porque no van a ver que lo que acá escriba en este momento no hay forma de contradecir ni objetar, ¿no? Por ejemplo, él dice honeste vivere, ¿no? Solamente para precisar pronunciación del latín clásico, la H no es muda en el latín clásico, ¿no? La H se pronuncia como una J, por eso es honeste, ¿no? No es ad hoc, sino ad hoc. Y la V se pronuncia como si fuese una W, por eso es honeste vivere, que significa hay que vivir honestamente, ¿no? ¿Y quién puede contradecir eso? Nadie, porque lo correcto es vivir honestamente, ¿cierto? Entonces esto por eso se considera como una máxima. Otra máxima es suum cuique tribuere, por ejemplo, ¿no? Que aquí ustedes pueden observar. Ahora, suum cuique, también en temas de pronunciación, la C ustedes van a pronunciar como si fuese una K, y cada vez que hayan vocales o palabras, vocales o consonantes repetidas, nos vamos a dar el tiempo de pronunciar una por una, ¿bien? Por eso es suum, cuique, no es cuique, ¿no? Porque en el latín todas las letras se pronuncian. Cuique, tribuere. Y esto hace referencia pues a que nosotros tenemos que dar a cada quien lo suyo, lo que le pertenece. ¿Quién puede negar ello, ¿no? Eso no está en discusión, es una máxima. Luego tendremos también la otra máxima, que es la que es más pertinente para la sesión de hoy. Alterum non laedere. Algunos pronuncian esto como si fuese así, ¿no? Laedere, ¿ya? Pero esa pronunciación, laedere, sí, pues es una pronunciación del latín también clásico, pero no del latín que se hablaba en las ciudades, sino en los pueblos alejados a las ciudades. Entonces vamos a tratar de ser mucho más rigurosos en la pronunciación clásica del pueblo romano, en principio, ¿no? Desde las ciudades, o vamos a decir aquí, de la ciudad itálica, ¿no? Por eso es que es alterum non laedere, no es laedere, sino laedere, ¿no? Siendo rigurosos. Ahora, el tema del latín, pues existe el latín eclesiástico. Para el latín eclesiástico, por ejemplo, sería suum chuique, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta ello. Pero bueno, voy a remarcar aquí, doctores, lo referente al alterum non laedere, ¿no? El alterum non laedere está muy
relacionado pues con la responsabilidad extracontractual porque dice, nosotros no debemos de causar daño a los demás, ¿no? Entonces eso también es una máxima. Por eso es que Ulpiano goza de gloria en el firmamento, porque nos dejó tres máximas incuestionables. Honeste vivere, suum cuique tribuere, y alterum non laedere, que es algo que no solamente deben llevar en sus mentes, sino también en sus corazones. Y por sobre todo, hablando de responsabilidad extracontractual, el alterum non laedere es fundamental, ¿no? No causar daño a los demás. Acá es una parte de la responsabilidad extracontractual, porque recuerden que aquel que causa daño a los demás, ¿no? O causa daño a otro, tendrá que, algunos dicen indemnizar, otros dicen resarcir. El Código Civil entra en confusión, habla de indemnizar, habla de resarcir. Entonces, y también, ¿no? Hay algunos respetados profesores que tienen una clara diferencia entre resarcir e indemnizar. Yo tengo también una opinión que dar el día de hoy sobre estos términos, los cuales obviamente está abierto, ¿no? Al análisis y también cada uno mantener su propia posición. Eso es lo importante. Entonces, aquel que causa daño a otro tendrá que resarcir, ¿no? Por el daño causado. O también indemnizar, entendiéndolo pues como términos ajenos y distintos, pero que al final se compensan económicamente. Lo que pasa, doctores, es que cuando hablamos de la responsabilidad civil, tenemos que entender que en tema de resarcimiento, y aquí voy a marcar lo siguiente, el tema del resarcimiento o el tema de la indemnización es una evolución, ¿no? O sea, esto que se llama sistema de compensación, porque es así como lo vamos a llamar, es así como lo llama también la doctrina, ¿no? La compensación, que es pagar por los daños que uno causa. Inclusive hay una historia muy interesante en la antigüedad que había un hombre que andaba con una bolsa de dinero. Y entonces pasaba por ahí la gente, este hombre abofeteaba a las personas y luego les pagaba, ¿no? O sea, te estoy causando daño, pero te estoy resarciendo. Cumplo con mi deber, curiosamente. Y esto quizá también pueda traer relación en la actualidad con las actividades de la minería, por ejemplo, ¿no? Empresas formales, mineras, contaminan sin precedentes, ¿no? Quizá hasta el sol de hoy nuestra inteligencia y el desarrollo, ¿no? Cognitivo que crece inmensamente es inversamente proporcional con nuestros actos. Contaminamos, hacemos uso excesivo del plástico, ¿no? Imagínense, ¿eh? Diariamente, ¿no? Y ustedes, doctores universitarios, fuera de sus universidades, hay señores que venden desayunos, cena, ¿no? Emolientes, varias bebidas, y les sirven en vasitos de plástico, ¿no? Y estos señores pues venden muchas cantidades. Imagínense cuántos vasos de plástico son usados, no son reutilizados, ¿no? Primer uso y al descarte, a veces son quemados. Y si bien es cierto, crear estos vasos ya implica ciertas sustancias tóxicas. Y cuando uno quema estos vasos, las sustancias tóxicas se triplican, generando también supuestos de responsabilidad extracontractual, ¿no? Lo que llaman las famosas externalidades negativas en el análisis económico del derecho. Entonces es algo que la verdad me es difícil entender, ¿no? Cómo es que para poder evitar en el mundo gases con efectos invernaderos, por ejemplo, se crea un protocolo, el protocolo de Kioto, pero los países industrializados, ¿no? Los países que gozan de gran fortuna económica, no firman este tratado, ¿no? Curiosamente. Entonces, hay una idea, no sé si ingenua, aunque no creo que sea ingenua, pero entonces es una idea perversa
de que las futuras generaciones no puedan gozar de lo que ahora estamos gozando nosotros, relativamente hablando de lo bueno, ¿no? Como por ejemplo un cielo despejado, en ocasiones, flora, fauna, pero que a veces por actividades como la minería, por ejemplo, eh, generan lugares estériles, contaminados. Y yo a veces me pregunto, ¿qué vale más? ¿El agua o el oro? ¿No? Bueno, la verdad es que este curso también permite ese tipo de reflexiones, ¿no? Porque los daños están en toda escala, doctores queridos, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver también a lo largo de esta exposición, ¿no? Los daños a la persona, y que se extiende también pues los daños a la colectividad, entendida también como los intereses difusos, ¿no? En principio, ¿bien? Entonces, bueno, me extendió un poco, me ganó la emoción, seguramente, y una emoción franca y sincera, porque ustedes, doctores, asistentes a esta sesión, ¿no? Y bueno, puedo darme el lujo de saludarlos inclusive, ¿no? Dado que aquí pues hay una cantidad interesante de estudiantes, ¿no? Gleider, Juan Daniel, Manuel, Marco, Marilyn, Milka, Olga, Rafael Pérez y Barróspida, ¿no? Rubén, Jonel, ustedes son la élite de la sociedad peruana. Son estudiantes de derecho y además cualquier estudiante, ¿no? Que invierte su tiempo para perfeccionarse en algún arte, en alguna ciencia, y que obviamente el objetivo es siempre de servicio, doctores, totalmente, ¿no? Y tenemos que servir a la comunidad con nuestros conocimientos, con nuestra experiencia, y tenemos también siempre que proyectarse al cuidado del medio ambiente, sobre todo para nuestras futuras generaciones. Vean nomás ustedes en Netflix, ¿no? Las películas futuristas. ¿Ustedes creen que alguna película futurista se graba un hermoso prado, ¿no? Con animales por doquier, con aguas llenos de minerales, ¿no? Con montañas hermosas? Eso no se ve en las películas, ¿no? En las películas se ve radiación, escasez de agua, ¿no? Enfermedades a ultranza, porque eso es lo que ocurre. Ahora yo me pregunto, estando en un lugar donde la tecnología, la inteligencia, entre comillas, ¿no? Está evolucionando y que ocurra estas situaciones, es peligroso, ¿no? Y de alguna manera pues me genera a mí muchas inquietudes, ¿bien? Entonces, bueno, vivimos en un tiempo de inteligencia artificial, así como también vivimos en un tiempo, ¿no? Donde el lugar donde residen los animales es más limpio, más ordenado, más armónico que el lugar donde están otros animales que se dice que son racionales y que al parecer están en una situación de involución, ¿no? Totalmente. Pero bueno, acá le pongo el punto, quizá, no punto aparte, un punto por ahí, o cierro comillas mejor, ¿no? Entonces, la compensación, como les digo, el tema de pagar, acá dice compensación, no, no, acá vamos a escribir bien, es compensación. Entonces, el tema de la compensación, doctores, es algo relativamente moderno, ¿no? Porque antes estaba el tema de la famosa ley del talión, ¿no? La ley del talión, y antes de ello estaba el sistema de la venganza, ¿no? Sistemas pues que no funcionaban de ninguna manera. Porque imagínense ustedes, ya, o por alguna razón, voluntaria o involuntaria, le han roto un hueso a usted. Entonces, como le han roto un hueso, muy bien, vamos a cobrar venganza, y no solamente vamos a romper el hueso a quien te rompió primero, ¿no? Sino vamos a matar a toda su familia, ¿no? Y la venganza, pues, es más efervescente. Y la pregunta es, ¿qué gana la víctima con eso? Nada, ¿no? Muy por el contrario, se genera contiendas incesantes, innecesarias además. Por eso es que en la ley de las 12 tablas, para ser preciso, eh, se reafirma la ley del talión, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente. Entonces, bueno, tú me rompes un brazo, yo te rompo el brazo.
Pero luego se analizó también, ¿y de qué sirve eso? Ya mi brazo está roto, ¿no? Y ahora te rompo el brazo y en algo remedia mi dolor, nada. Por eso es que el tiempo se ha detenido en la figura de la compensación. Si hubiese algún daño, la forma como es que este daño va a ser resarcido es a través de una compensación económica, ¿eh? Para poder tener en cuenta. Entonces, doctores, lo que estamos observando aquí principalmente es cómo es que se produce, ¿no? esta evolución, ¿no? Del tema de la compensación, que es fundamental en la responsabilidad civil extracontractual. Hay un artículo que da inicio a la responsabilidad civil extracontractual, que es el artículo 1969 del Código Civil, ¿no? Y acá lo colocamos. Bueno, como tengo acá acceso a la internet, voy a buscar rápidamente el Código Civil. O mejor, ¿qué les parece, doctores, no? Si alguno de ustedes me ayuda con ello y puede buscar el Código Civil, ¿no? De manera virtual y comparte aquí en el chat, ¿ya? El artículo 1969 para poder dar apertura, ¿no? Al tema de la responsabilidad civil extracontractual, al análisis mismo, ¿no? De este tema. Y ese artículo 1969 lo copiamos aquí, ¿no? De manera mucho más estelar, ¿ya? Mientras van buscando el artículo 1969, vamos a decir, mientras buscan, vamos a decir que la responsabilidad extracontractual es una figura jurídica que no es única en el derecho. Entonces, miren ustedes, voy a hacer acá una línea breve de análisis, aunque creo que mejor la línea la haría acá, ¿ya? Y luego vamos a hacer una línea de análisis para entender, ¿no? Y que me parece que esto ya lo han conversado seguramente en alguna instancia, por eso es que voy a hacer lo más breve posible, pero sí me gustaría que quede claro, ¿no? Así como existe el iter criminis, que seguro es una palabra en latín que le suena mucho, también existe el iter contractual, ¿no? Muy bien. Entonces, el iter contractual no es nada más y nada menos que el camino que recorre el contrato. Entonces, dentro del camino del contrato están pues las tratativas, ¿no? O las negociaciones, que es natural. Así es como se empiezan los contratos. Luego llegará el momento de la celebración del contrato, y finalmente tendremos el momento de la ejecución, ¿no? La ejecución del contrato. Entonces, lo más probable, queridísimos doctores, es que en alguna de estas instancias ocurra un daño, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si el daño se produce cuando estamos realizando las negociaciones o tratativas? Acá habrá un tipo de responsabilidad civil llamada responsabilidad civil precontractual, ¿no? Ahí está, la responsabilidad civil precontractual. ¿Y por qué se llama responsabilidad civil precontractual? Porque todavía no estamos en un contrato, estamos recién en las negociaciones, recién estamos en las tratativas, ¿no? Por eso es que se llama precontractual. Pero cuando nosotros celebramos el contrato, ahí recién nace el contrato, ¿no? Vamos a poner entonces aquí, esta es la etapa donde el contrato recién nace. Y es más, el contrato nace y muere inmediatamente, ¿no? Eso es algo que me gustaría que tomen en cuenta, doctores queridos, ¿no? Cuando alguien les pregunte ¿cuánto tiempo vive un contrato? Decir, el contrato, muy bien, ya está, nació y murió, instantáneo, ¿no? Pero el contrato tiene un libro entero en el Código Civil, el libro séptimo. Nosotros llevamos curso de contratos nominados, innominados, contrato parte general, parte especial, y tanto para un segundo nada más o menos que un segundo,
por supuesto. El contrato nace y muere inmediatamente, ¿no? ¿Cuándo nace el contrato? El contrato nace cuando las voluntades de las partes, ¿no?, bailan en un ritmo pegajoso que los une, los junta, los fusiona. Cuando las voluntades de esas dos partes se fusionan, ahí nace el contrato, y el contrato muere para dar vida ¿a qué? Con la muerte del contrato se da vida a las obligaciones. Entonces es ahí donde el contrato, ¿va?, fundamentalmente ha dado, reitero, ha dado vida pues a las obligaciones. Entonces, si yo por ejemplo no cumplo con mis obligaciones, y si no cumplo con mis obligaciones y además causo daños, ya pues, entonces aquí estás en una responsabilidad civil contractual. Entonces miren ustedes, hasta este momento estamos nosotros hablando de la responsabilidad civil precontractual, de la responsabilidad civil contractual, ¿no? El motivo de nuestra clase es hablar de la responsabilidad extracontractual, pero además, ¿no? Ojo, y también esto de las obligaciones, ¿no? Justamente estamos ya entrando también al plano de la ejecución del contrato, ¿no? Está ligado. Pero también hay un tipo de responsabilidad que no se habla mucho, ¿no?, que es la responsabilidad post postcontractual, ¿ya? Entonces quiero que hoy se vayan a casa con esos ánimos y ese espíritu de poder investigar acerca de la responsabilidad, en primer lugar, ¿no?, de la responsabilidad civil extracontractual, la responsabilidad civil precontractual, la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil postcontractual. En este punto de la postcontractual, sí, voy a pronunciarme en breve, ¿no?, porque esta responsabilidad postcontractual no es autónoma, pues, ¿no?, para algunos, ¿no? Algunos dicen, ya, la responsabilidad postcontractual es un ejemplo de responsabilidad civil, ¿no?, contractual. Y otros dicen, no, esto es un supuesto de responsabilidad civil extracontractual, o sea, no tiene autonomía. Eso es lo que vamos a hablar en breve, ¿ven? Pero sí es importante tener en cuenta ello. Así como existe responsabilidad precontractual, también existe postcontractual. Así como existe responsabilidad contractual, existe responsabilidad extracontractual, ¿no? Entonces, algo que sí podemos decir, ¿ya?, es que el tema de la responsabilidad civil contractual, ¿no?, podría estar, todos estos supuestos de responsabilidad podrían estar aquí, ¿no?, en la responsabilidad civil contractual. O sea, en la responsabilidad civil contractual podríamos evidenciar tranquilamente un supuesto de responsabilidad civil precontractual, obviamente el propio responsabilidad civil contractual, inclusive también podríamos ver un supuesto de responsabilidad postcontractual, ¿no?, ¿ya?, dentro de todo lo que es contratos. Entonces, lo primero que quiero que entendamos, doctores, es que existen dos grandes criterios de responsabilidad civil. Por un lado tenemos la responsabilidad civil contractual, en el cual podemos hablar de responsabilidad civil precontractual, podemos hablar de responsabilidad civil además, ¿no?, precontractual y postcontractual, ¿no? Y luego tenemos otro supuesto de responsabilidad civil extracontractual, donde se podría hablar de un supuesto de responsabilidad civil postcontractual. Pero lo que quiero que entendamos, por favor, doctores queridos, el día de hoy,
es que nuestra legislación entiende como una bifurcación, ¿no? Responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil extracontractual, ¿ya? Es lo que, reitero, en esta ocasión vamos a ir diseñando, ¿ya? Poco a poco. Bueno, había dejado encargado, ¿no?, el tema del artículo 1969, para lo cual agradezco mucho a Marilyn y también a Juan Daniel, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a copiar aquí, ¿ya? Vamos a apuntar el artículo 1900. Y pues, ¿qué pasó? No se puede copiar. A ver, control C. Por alguna razón no puedo copiar, ¿no? No sé si me pueden ayudar los organizadores, y si no se puede, para no perder tiempo, voy a transcribir. Ya voy a transcribir el artículo que ustedes bien han compartido con nosotros, ¿no? Y que agradezco además. Entonces, el artículo, vamos a apuntar aquí, 1969, dice algo muy interesante, ¿no? Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. Entonces vamos a aprovechar para hacer un análisis de este artículo en mención. Permítame un segundo. Aquí empleemos el tamaño, quizá 48, para que se pueda ver mejor. Inclusive puede ser hasta 60, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a hacer un análisis. ¿Por qué? Porque el artículo 1969 es el que nos abre la puerta al mundo de la responsabilidad civil. Recuerden lo que estamos analizando. De aquí vamos a colocar de un color intenso. Estamos analizando la responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Esto es lo que estamos analizando nosotros, la extracontractual. Entonces, primero dice, ¿no? Aquel que por dolo o culpa, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros que podamos incurrir en una conducta dolosa. La conducta dolosa, ustedes saben que es una conducta intencional, que hay una programación, hay una maquinación, una organización, una planificación. ¿Para qué? Para causar daño, ¿no? Imagínense ustedes, ¿eh? Entonces, hay todo un diseño operativo para causar daño, pero también no solo por dolo, sino también por culpa, ¿no? Entonces, cuando ustedes observen el tema del dolo y la culpa, entiendan que esto de aquí se conoce como un factor de atribución subjetivo. Vamos a reducir ahora sí el texto para hacer los comentarios, ¿no?, a propósito de ello. Entonces, cuando se habla de dolo o culpa, es un factor de atribución subjetivo, ¿ya? Entonces, aquel que por dolo o culpa, ¿no? Y ojo, cuando hablemos también de la culpa, si bien es cierto, es un factor de atribución objetivo, hay que entender que en la culpa yo no he tenido la intención, como en el caso del dolo, de causar el daño, pero lamentablemente, por mi negligencia, por mi imprudencia o por impericia, o sea, estoy causando daños, ¿no? En cambio, en el dolo yo tengo la intención de causar daño. A ver, por tanto, es así, ¿no? En el dolo, vamos a reducir el tamaño, está muy escandaloso. En el dolo yo tengo la intención. En cambio, en la culpa
yo tengo, ¿no?, la negligencia, la imprudencia, la impericia. Negligencia, siempre recuerden ustedes, distinguidos y perínclitos estudiantes, en la negligencia es cuando yo hago menos de lo debido, ¿no? Ahí está la negligencia. La imprudencia es cuando yo hago más de lo debido. Y la imprudencia es cuando no hay un conocimiento o expertise, ¿no?, o experiencia. Entonces, cuando yo digo que soy negligente es porque hago menos de lo debido. Si yo soy un enfermero y debo de darle los medicamentos al paciente del cual yo cuido, y por ver el partido me olvido de darle el antibiótico, y producto de ello la bacteria se hace más resistente y termina por quitarle la vida a este paciente por no haberle dado la medicación oportunamente, que es parte de mi responsabilidad. Entonces yo estoy haciendo menos de lo debido, yo soy un negligente y estoy causando daño a otro y por tanto lo voy a indemnizar, ¿no? Imprudencia es cuando alguien hace más de lo debido. Yo sé que debo de manejar a 35 kilómetros por hora porque cerca está un colegio y no, prefiero manejar a 150 kilómetros por hora y es la hora de salida inclusive. Pero yo no sabía que salían temprano ese día, ¿no? Y bueno, vi la vía libre y en ese instante, para mala suerte mía, salen corriendo varios niños, ¿no? Lo cierto es que en mi parabrisas veo que vuelan mochilas, loncheras, zapatos, ¿no? Y bueno, la verdad yo no tenía intención de causar daño, pero soy un imprudente, pues. Estoy haciendo más de lo debido, ¿no? Debo manejar a 35 y estoy manejando a 150, o quizá estoy en estado de ebriedad. La impericia es cuando falta conocimiento o experiencia, no es como el médico que aún no tiene cierta experiencia o acreditación, sobre todo experiencia, y realiza una intervención quirúrgica donde cualquier médico se da cuenta pues de que él, si bien es cierto, no quiso causar el daño, pero su conducta evidencia necesariamente una falta de conocimiento, ¿no? También tiene que ser responsable por ello. Ahora, acá hay una palabra muy interesante, ¿no? Una palabra que está muy concatenada, dicho sea de paso. La palabra obligado y la palabra indemnización tienen una conectividad que voy a escribir de color morado, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa es la obligación y otra cosa es el deber, ¿no? Entonces, yo tengo el deber de no causar daño a nada. Bueno, yo tengo el deber de no causar daño. Vamos a apuntar aquí. Deber de no causar daño. Pero si yo causo daño, entonces tendré la obligación de, según lo que dice el código, indemnizar, ¿no? Por el hecho pues de que ya causé el daño. O sea, cuando uno incumple este deber, algunos los conocen como un deber genérico. Entonces, miren ustedes, se dice pues que esto es un deber genérico, el no causar daño a los demás. Pero cuando alguien incumple ese deber genérico, nace la obligación de indemnizar. Ahora, obligación de indemnizar, les dije pues, y lo coloqué de ese color justamente porque hay una relación. Lo que pasa es de que, ¿de qué manera indemnizas? ¿Recuerdan? La indemnización es a través de la compensación, ¿no? ¿Sí? Y la compensación es económica, entonces yo indemnizo de manera económica. Y la obligación también tiene un contenido económico, por eso es que tienen esa relación. O sea, debo ser claro y preciso que no existe obligación sobre la faz de la tierra que no tenga un contenido económico, y además las indemnizaciones o resarcimientos también tienen un contenido económico, por eso tienen esa relación y ese vínculo. Aquí Diego dice, buenas noches. Bueno,
Esa pregunta, Diego, me disculpará usted, pero todavía no estamos en ese escenario, ¿no? Estamos ahora explicando principalmente la estructura del artículo 1969 referente a entender lo que es la responsabilidad civil extracontractual. Sin perjuicio de ello, voy a tratar de hacer una explicación y espero no romper la tensión que tenemos hasta este momento, porque su pregunta va por otro sendero, ¿no? A ver, dice, buenas noches. Mi duda es la siguiente. En el caso de nulidad de acto jurídico, ¿la responsabilidad civil derivada de esta sería contractual o extracontractual? Teniendo en cuenta que en nuestro Código Civil el acto jurídico nulo nace muerto. Bueno, lo cierto es que cuando hay nulidad del acto jurídico, doctor, es porque no se ha cumplido con los elementos esenciales. ¿De acuerdo? O sea, en principio, no se ha cumplido con el artículo 140 que habla de los requisitos de validez. Puede ser que uno de los sujetos no tenga plena capacidad de ejercicio, puede ser que el objeto sea física y jurídicamente imposible, puede que el fin sea ilícito o pueda que no se haya cumplido con la observancia prescrita bajo sanción de nulidad. Entonces obviamente ahí procederá a un proceso de nulidad de acto jurídico, o también puede ser que incurra en alguna de las causales del artículo 219. Lo cierto es que ese acto jurídico nulo, ¿no? Que es un acto jurídico, como usted bien menciona, ojo, pero eso de que nace muerto, eso en realidad es muy poético, pero no es real, porque el acto jurídico nulo, eh, ustedes saben, si alguien durante los 10 años, no demanda la nulidad del acto jurídico, entonces el acto jurídico nulo, digamos, ya ha pasado el plazo de prescripción, ¿no? Y por tanto ha tenido ciertos efectos, ¿no? Si naciese en realidad muerto, no habría necesidad de demandar la nulidad del acto jurídico. Entonces, ¿por qué demandas la nulidad del acto jurídico? Porque no ha nacido muerto, pues porque por ahí tiene ciertos efectos, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros, doctor, poder hablar si es responsabilidad civil, contractual o extracontractual, lo primero es que tenemos que entender, pues el artículo 1969, ¿hay daño? ¿Hay dolo culpa? ¿No? Y otros criterios más, ¿no? Que nos falta todavía explicar, o será contractual. Hay una obligación que se ha incumplido, hay un contrato que ha habido una ejecución total, parcial. Entonces, en realidad, si el acto jurídico es inválido, ¿no? Y así se determina judicialmente que es un acto jurídico inválido, que adolece de nulidad del acto jurídico, entonces estaría, considero yo, pues, y obviamente si hubiese un daño, ¿no? Entonces ese acto inválido no sirve, no vale. No hay ningún tipo de ejecución, de obligaciones que se podría derivar de algo que no sirve, que no vale. El único camino que podría conducir ante la ocurrencia de un daño podría ser la responsabilidad extracontractual, ¿ya? Pero vamos hasta ahí, querido Diego. Espero haberme hecho entender. He tratado de ser lo más claro posible, pero rogaría que las preguntas, muy bien, que hagan las preguntas, pero vamos primero enfocándonos por el tema que estamos desarrollando aquí, por favor, para no perder la hilación, ¿ya? Bueno, entonces he dado respuesta, Diego, a la pregunta suya, y si acaso hubiese alguna duda o inquietud, nos esperamos al final, ¿ya? Para poder conversar al respecto. Bueno, retomo entonces la explicación. Decíamos que el artículo 1969, ¿no? Menciona, ¿no? Aquel que por dolo o culpa. Recuerden que el dolo y la culpa es un factor importante hablando de responsabilidad civil extracontractual y se conoce como factor de atribución, pero subjetivo. Profesor, entonces si existe el factor de atribución subjetivo, también existirá el factor de atribución objetivo, ¿no? Nos preguntamos. Entonces, ¿también existirá ello? Por supuesto, ¿no? Cuando ustedes revisen el artículo 1970,
del Código Civil y podrían copiar, por favor. Pueden copiar el 1970 un poco como para hacer el deslinde entre un factor de atribución subjetivo y un factor de atribución objetivo, por favor. Podrían copiar el artículo en mención. Entonces, en 1970 habla de factor de atribución objetivo. En 1969 habla de factor de atribución subjetivo, ¿no? Entonces, si yo actúo con dolo o culpa, ese es un factor de atribución subjetivo. Y ya hemos hablado que el dolo es la intención de querer causar un daño, mientras que la culpa no es la intención, pero por un acto negligente, imprudente o de impericia se está causando el daño. Ahora, la consecuencia de causar daño es que hay que indemnizar. Y acá ahora vamos a analizar la palabra indemnizar, ¿ya? Vamos a analizar aquí la palabra indemnización. Entonces, apuntemos lo siguiente. Mientras copian en 1970, por favor. Indemnización. A ver, permítame un segundo. A ver, un momento. Bueno, brindemos por la clase de hoy. Salud. Ya, muy bien. Entonces, estábamos hablando acá de la indemnización y el resarcimiento, ¿no? Han copiado, creo que acá. Ah, ya, genial. Entonces, vamos a volver a esta explicación. Resarcimiento acá. Ya está. Entonces, obviamente esta es una opinión, ¿no? No necesariamente usted tiene que seguir esta opinión, puede seguir otras inclusive, pero por favor permítame hacer un comentario, ¿no?, al respecto. Considero pues que nosotros no podemos utilizar de manera indistinta el término indemnización y resarcimiento, ¿no? Porque son situaciones, a juicio mío, no solo distintas, sino que también tienen un origen diferente. Por ejemplo, cuando hablamos de indemnización es porque el origen del daño es un origen, planteamos de esta manera, lícito o legal mejor. Mientras que en el resarcimiento el origen es ilegal, ¿no? Entonces, por tanto, en opinión, ¿no?, quizá el término correcto no sea indemnización, sino resarcimiento, porque aquí estamos hablando de daños cuyo origen es ilegal. En cambio, ¿habrán daños legales? Por supuesto que sí. Hay daños legales, como por ejemplo, tenemos la legítima defensa, el estado de necesidad, ¿no?, o una expropiación, por ejemplo. Cuando alguien expropia, ¿no es cierto que causa daños al titular de ese bien? Imagínense, esta es mi casa, aquí nacieron mis hijas, ¿no? Aquí viví muchos años, y ahora por esta casa dice que va a pasar una carretera y van a destruir los finos acabados de mi casa, lo que con tanto esfuerzo me tocó construir. Pues qué pena, qué dolor, ¿no? Pero bueno, el Estado te va a pagar un justiprecio, que en un buen cristiano te va a indemnizar, pero el daño por si acaso es legal. Hay una ley que está permitiendo la expropiación, ese daño es legal, pero en cambio el resarcimiento se produce ante daños ilegales, ¿no? Aquellos actos que estén contra la ley, antijurídicos, ¿no? Ilegal, antijurídico, contrario al ordenamiento jurídico. Entonces, acá podemos ver un poco el tema de la antijuricidad, ¿ya? Antijuricidad, en el tema de lo ilegal, ¿no? Algo que va contrario a las normas, la antijuricidad. Por tanto, preferiría decir el caso que podamos usar el término resarcimiento, ¿no? Bien, dicho esto, bueno, lamentablemente vamos a
entender aquí que creo que no se puede copiar, lamentablemente, ¿no? No hay opción. Bueno, voy a leer, ¿ya? Voy a leer para ustedes. El artículo 1970 dice, responsabilidad de riesgo, ¿no? Aquel que mediante un bien riesgoso, supongamos, yo tengo en este momento un revólver, ¿no? Y este es un bien riesgoso, ¿no? O peligroso. Aquel entonces que mediante un bien riesgoso, que puede ser también conducir un vehículo, el vehículo también es un bien riesgoso, o por una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño a otro, está obligado a repararlo. Entonces, miren ustedes, por favor, capten lo siguiente, por favor, capten lo siguiente. Cuando hablamos de dolo, cuando hablamos de culpa, estamos hablando de un factor de atribución subjetivo. ¿Por qué? Porque vamos a analizar a la persona. ¿Actuaste con dolo o con culpa? Haremos ciertas pericias para determinar si actuaste con dolo o culpa. O sea, es costoso, ¿no? Probar el dolo, probar la culpa es carísimo. Demanda que el proceso pues, sea un proceso larguísimo de conocimiento, muy complejo. O sea, el factor de atribución subjetivo es complejo. Pero en cambio el factor de atribución objetivo es mucho más económico y más sencillo, ¿no? O sea, ¿qué significa, ¿no? El factor de atribución objetivo? Si estás usando un bien riesgoso y causas un daño por el mal uso de ese bien riesgoso, eres responsable. Sí, pero yo no tuve la culpa, no actué con dolo. No importa, eres responsable. Aquí yo no voy a analizar si actuaste con dolo o con culpa, no, eres responsable y punto, ¿no? Hay un riesgo de por medio. Entonces, ese representa el factor de atribución objetivo, ¿no? Donde vamos a obviar el dolo y la culpa y lo único que vamos a ver es, ¿ese bien es riesgoso, sí o no? Sí, es un vehículo. Muy bien, entonces por eso tengan en cuenta que cualquier persona que está conduciendo un vehículo, ¿ya?, va a ser responsable por el daño que cause aún o sin importar mejor, ¿no?, el dolo y la culpa. Y si maneja el automóvil una persona que no es la dueña, será responsable quien maneja el automóvil como el dueño del vehículo. Eso se llama responsabilidad solidaria o responsabilidad vicaria y está dentro del factor de atribución objetivo, donde el bien riesgoso o la actividad riesgosa es pieza clave. Hasta aquí deseo detenerme un momento para saber si es que logro hacerme entender y además también consultar con el anfitrión cuánto tiempo tengo, ¿no? Tampoco me gustaría ser desconsiderado con ustedes, ¿no? Y abusar del tiempo que me están brindando, por favor. Sí, sí, doctor. Puede tomar el tiempo que desea. La única sesión que está programada para el día de hoy es la de usted. No hay ningún problema. Gracias, gracias. Sí, bueno, acá ya están comentando que logro hacerme entender hasta el momento, ¿no? Muchas gracias, Juan Daniel. Muy amable. Entonces, con la venia de ustedes, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, bueno, ya explicamos lo que es el factor de atribución objetivo, subjetivo, hemos explicado la diferencia entre indemnizar, resarcimiento, la conexión que tiene el término obligar, obligación e indemnización, que es un contenido económico. Acá hay algo muy interesante además, ¿no? Continuando con este análisis. A ver, ¿qué color usamos ahora? Ya, vamos a usar este color, a ver. Dice, el descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. Esto es lo que se conoce como inversión de la carga probatoria. Inversión de la carga probatoria. Y es muy curioso, ahí eso ocurre en la responsabilidad civil extracontractual. Lo que pasa es que hay una regla común que dice que quien alega tiene que probar, ¿no? Esa es la regla, ¿no?, de la carga de la prueba. Si yo alego, si yo digo que usted realizó determinado acto, ¿no?, el cual es castigado por la ley, entonces tengo que probar que usted haya realizado ese acto, ¿no?
Pero en cambio, en la responsabilidad civil hay una inversión de la carga probatoria, porque si yo digo que usted ha causado un daño, entonces usted tendrá que probar, ¿no?, que no actuó con dolo o que no actuó con culpa. Y de esa manera, pues, que exista una fractura causal para que usted no sea responsable. Eso es lo que trata de decirte aquí, ¿no? Que será el demandado quien tendrá que probar que no actuó con dolo o culpa. Ya no es el demandante quien prueba, sino es el demandado. La carga de la prueba se invierte hacia la otra parte, ¿no? En un proceso común, corriente, es quien alega prueba, pero en la responsabilidad civil se invierte la carga de la prueba en contra del demandado. Él tendrá que probar, ¿no?, si actuó con dolo o con culpa. ¿Bien? Bueno, ahora, hasta aquí estamos viendo algunos de los elementos de la responsabilidad civil. A ver, permítanme, por ejemplo, ¿a qué color colocamos aquí? Esto se verá. Esto es letal, a ver, ¿no? Vamos a colocar, a ver, de este color. Sí, sí. Vamos a colocar de negrito los elementos de la responsabilidad civil. Un primer elemento es el factor de atribución. Sea objetivo o sea subjetivo, no importa, pero el factor de atribución es un elemento de la responsabilidad civil. Otro elemento de la responsabilidad civil es la antijuricidad. Otro elemento de la responsabilidad civil es el daño, ¿no? Entonces tenemos el factor de atribución, el daño, la antijuricidad, y faltaría un elemento más llamado el nexo causal. Es otro de los elementos, ¿no? Hay varias formas de poder explicar esto de los elementos de la responsabilidad civil, ¿bien? Pero este es el que voy a usar en esta noche, ¿no? Entonces son 4 los elementos de la responsabilidad civil extracontractual. Factor de atribución, que puede ser subjetivo mediante el riesgo creado, el daño, ¿no? Ahora, hablar del daño también es interesante. Hablemos del daño un poquito, ¿ya? ¿Les parece? Muy bien. Entonces, vamos a observar lo siguiente en cuanto al tema del daño. Miren, en primer lugar, ¿qué es el daño? El daño se entiende como un menoscabo, ¿ya? Un menoscabo que se puede evidenciar en la propia esencia de la persona humana o en su patrimonio, ¿no? Eso es el daño, un menoscabo a la propia esencia, a la integridad de la persona o a su patrimonio, o a los dos inclusive, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pierdo un brazo, ahí hay un menoscabo a la persona, ¿no? Entonces, si yo pierdo un brazo, estaré en lo que se conoce como daño extra patrimonial. La pérdida de un brazo, por ejemplo. Un daño extra patrimonial, donde hablaremos aquí de un daño a la persona y también de un daño moral, ¿por qué no? ¿Ah? Entonces, capten lo siguiente, queridos doctores. Cuando hablamos del daño extrapatrimonial, entonces hablaremos del daño a la persona y del daño moral. Si usted pierde un brazo, ¿hay daño a la persona? Por supuesto. A mi integridad física. Pero también no van a sufrir por no tener un brazo. Por supuesto, hay un daño moral, ¿no? Y entonces al daño a la persona y al daño moral se le conoce como un daño psicosomático. ¿Ya? Psicosomático. Por tanto, honrados doctores, preclaros, amigos míos, cuando hablamos pues de un daño a la persona y de un daño moral, esto es conocido como un daño psicosomático. ¿Qué significa? ¿No? Psico, alma, soma, cuerpo, un daño al cuerpo y al alma, ¿eh? Pero también puede ser que el daño no esté situado fundamentalmente en el daño a la persona, sino a nuestro patrimonio, ¿no? Entonces aquí pues hablaremos
de un daño patrimonial, ¿no? Ahí está. Aquí hablamos pues de un daño patrimonial, y dentro del daño patrimonial tendremos la categoría de lucro cesante y daño emergente, ¿no? Entonces apuntemos de la siguiente manera, ¿no? Acá tenemos el daño patrimonial, que a su vez está el lucro cesante, y a su vez también está el daño emergente, ¿no? Entonces, a diferencia del daño a la persona y el daño moral, el lucro cesante, si nosotros tenemos una calculadora, podemos sacar rápidamente el monto, ¿no? De cuánto es el daño patrimonial. Primero, el lucro cesante son las ganancias dejadas de percibir. Para entender esto, pensemos en un taxista, ¿ya? Para comprender estas categorías sobre todo. Entonces, pensemos pues, doctores queridos, en un taxista, y acá está su carrito, y ha sufrido un choque, ¿no? Porque otro señor que estaba en estado de ebriedad, ¿no? Un negligente totalmente, lo ha chocado, ¿no? Entonces, ¿qué se ha dañado? Tiene que comprar un radiador. El radiador cuesta 5.000 soles. Tiene que cambiar toda esta parte del carro, que le va a costar 10.000 soles más, ¿no? Los faros, algunos repuestos, las bujías, ¿no? En fin, ¿no? Toda esta parte delantera le va a costar 10.000. Entonces, 10.000 más 5.000, allá. En este caso es la pérdida efectivamente sufrida. ¿Cuál es su pérdida? De 15.000 soles, ¿no? 5.000 soles el radiador y 10.000 soles las otras partes, ¿no? El planchado, la pintura, todo eso. El daño emergente, doctores, es la pérdida efectivamente sufrida. Y ustedes pueden ver que efectivamente ha sufrido la pérdida del radiador, tiene que comprar uno nuevo, mano de obra además, ¿no? Para poder trabajar al respecto. Y mientras reparan el carro, él ha dejado de trabajar y está perdiendo ganancias. Vamos a suponer que el carro sale en 7 días y él gana diariamente 200 soles. Entonces serán 1.400 soles que va a dejar de ganar. Y eso es el lucro cesante. Con una calculadora podríamos sacar estos valores y pedir que se resarza ese monto, ¿no? Caso distinto en el daño psicosomático, ¿no? Daño a la persona, daño moral. ¿Cuánto vale mi dedo, mi brazo, mi dignidad, mi honor? ¿Ah? ¿Hay calculadora para poder nosotros sacar un monto oportuno? Pues no, ahí depende mucho el criterio del juez, algunas características y circunstancias de la víctima, ¿no? Entonces es distinto, ¿no? El tema de los daños extrapatrimoniales. En cambio, en los daños patrimoniales existe pues esa posibilidad, ¿no? A propósito de sacar un monto, ¿ya? Principalmente. Y entonces ya hemos hablado pues del daño, para ir entendiendo. Lo que nos faltaría hablar es del nexo causal. Vamos a hacer un espacio aquí para hablar del nexo causal. Miren ustedes. Cuando hablamos del nexo causal, significa que la conducta generará el daño, ¿no? Entonces, el daño es como consecuencia de la conducta realizada. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Si este es un bromista, ¿no? Un bromista que se ha disfrazado de payaso con una sierra encendida, ¿no? Y ingresa a un ascensor con un abuelito de 95 años que tiene 3 operaciones al corazón, y le dice voy a hacer una broma, y está con una máscara espeluznante y con la motosierra encendida, e ingresan los dos solos al ascensor. Lo más probable es que esa conducta, esa broma que hace este sujeto,
va a traer como consecuencia un daño, que es el fallecimiento del ancianito, porque no va a soportar semejante broma. Entonces ahí vemos pues el nexo causal, ¿no? La conexión que existe. Sin embargo, algunos daños va a haber una fractura causal, ¿no? ¿Qué significa esto de la fractura causal? Donde el nexo causal se rompe, pues, ¿no? Por ejemplo, imaginemos un caso fortuito, ¿no? Caso fortuito o un tema de fuerza mayor. Pongamos solamente un ejemplo para entender esto de la fractura causal, ¿ya? Supongamos que yo en tiempos de pandemia me encargo a vender balones de oxígeno y entonces mi distribuidora está en Lima y en Huancayo me han pedido 100 balones de oxígeno para que pueda llegar el día de hoy a las 8:12 de la noche. Hoy, ¿ya? Entonces yo he previsto todo, he salido con tiempo, pero en la carretera central hay una dificultad, una protesta, y el carro se queda ahí y no se llega a tiempo, y como consecuencia en Huancayo han muerto 100 personas. Entonces el dueño de la clínica del hospital me demanda y me dice, es por tu culpa, no llegaron los balones de oxígeno a tiempo y tienes que responder por ello. ¿Y yo qué le diré? Un momentito. El daño no es como consecuencia de mi conducta, por si acaso. El daño es como consecuencia de la conducta de otros. ¿Cómo que de otros? Habían pues unos sujetos que han hecho una protesta, está televisado, ningún carro pasaba. Así es que yo no te voy a resarcir, porque para resarcir tiene que estar presente los cuatro elementos de la responsabilidad civil. Si falta uno, se viene abajo el tema del resarcimiento. Y lo que falta aquí es el nexo causal. Hay una fractura causal por el cual deslegitima tu pretensión. Porque recuerda que eso no es responsabilidad mía, eso es un caso fortuito, ¿no? Entonces, eso es lo que acontece, doctores, ¿no? Uno puede también fracturar, ¿no? Entonces, existe el caso fortuito, la fuerza mayor, por temas de tiempo les comentaré que también existe la concausa, el hecho de la propia víctima, el hecho del tercero, como supuestos de fractura causal, que se podría explicar naturalmente, pero no solamente, bueno, estamos un poquito ya quizá sobrepasando el tiempo, además yo tengo muy pronto que dar una clase también, en breve, así es que, bueno, vamos a tratar de avanzar algo más, ¿no? De lo que se pueda. Lo que sí, doctores queridos, hay algo que quiero que tomen en cuenta, ¿no? Es acerca de la responsabilidad postcontractual también, ¿ya? Quizá haya momento, doctores de B-Lawyer, para poder hablar, ¿no? Más profundamente de la responsabilidad postcontractual, porque lo que comúnmente se habla es de la contractual, la extracontractual, la precontractual también está de moda, ¿no? La famosa culpa in contraendo. Eh, Inclusive hay una tesis, me parece, del año de 1991, del doctor Ojeda, me parece, que habla acerca de la responsabilidad precontractual por vez primera a nivel de tesis, ¿no? Aquí en el Perú. Creo que ya se ha hablado bastante, pero sobre postcontractual no se ha hablado mucho en realidad. Es muy interesante, ¿eh? Hay muchos ejemplos también fabulosos sobre postcontractual, como el saneamiento por evicción, vicios ocultos, inclusive también supuesto de responsabilidad postcontractual por la falta de buena fe, ¿no? Es también un tema de verdad muy, muy interesante, el cual podríamos abordar quizá en otro momento y en otras circunstancias. Bueno, doctores queridos, eh, por un tema pues de tiempo sobre todo, me gustaría quedarme aquí y siempre con la promesa, ¿no? De si hay una próxima oportunidad, poder continuar con estos comentarios a propósito del tema de responsabilidad civil. Muchas gracias. Sí, doctor, muchísimas gracias por
excelente disertación que nos ha brindado. Ha sido una clase bastante didáctica, bastante entendible. Comparto los comentarios de todos los participantes, como de Juan Daniel. Muchas gracias, doctor. Siempre son interesantes sus ponencias. Doctor, esperamos en otra oportunidad volver a contar con usted. Para nosotros siempre será un honor poder escucharlo y poder aprender de todos sus conocimientos. Y nada, agradecerle infinitamente por la oportunidad que nos ha brindado de poder escucharlo y de poder aprender de su persona. Muchísimas gracias, doctor, y que tenga una excelente noche. Ah, ya, gracias. Ahora sí puedo activar el audio. Muy bien. ¿Logra escucharme usted? Me gustaría dar unas palabras finales, por favor. Sí, doctor, adelante. Ya, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, doctores, quedo muy agradecido con cada uno de ustedes, los participantes, con la organización de B-Lawyer. Y bueno, pedirles pues con mucho cariño y mucho respeto que sigan estudiando esta hermosa profesión desde las bases, desde el derecho romano, ¿no? Y desde el origen de las instituciones jurídicas. Y bueno, además también desearles pues a cada uno de ustedes un feliz fin de semana. Bien, les expreso pues mi estima, mi consideración y con el permiso suyo me despido y nos estamos viendo, doctores queridos, muy pronto. Muy buenas noches. Gracias por todo. Muchas gracias, doctor, muy amable. Buenas noches.